Bien, estamos de regreso, ya se encuentra en el estudio el ingeniero Cuitláhuac Pérez, él es el CEO de Main Steel, una importante empresa de la localidad, ya hemos platicado con él en otras ocasiones, ya conoce usted a la empresa. También, ingeniero, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias Rodolfo, buen día. Gracias por acompañarnos. Quiero comentarte nada más antes de que iniciemos la charla, ingeniero Cuitláhuac Pérez, porque yo vi en tus redes que estuviste repartiendo regalos Sí, pues a personas en situación vulnerable. sí, es una actividad que venimos haciéndola o desarrollándola, Rodolfo, hace por lo menos unos 10 años. Este, en realidad es una situación muy especial porque hace aproximadamente unos 10 años uno de mis socios, uno de los socios principales, sugirió una actividad similar a esta, ¿no? Donde iniciamos nosotros, bueno, actividades de este tipo fue precisamente en la comunidad donde yo vivía, donde yo nací. Las hormigas. Hace aproximadamente 10 años, y lo hicimos durante varios años ahí en esa comunidad, de manera repetitiva, como unos 5 o 6 años aproximadamente. Fíjate que de alguna manera yo tenía la sensación de si tú desarrollabas algo como esto, si la gente llegaba a valorarlo o no. Y entonces teníamos esa, digamos, esa pequeña diferencia dentro de la compañía para de alguna manera nosotros también retribuir en parte o dentro de nuestras posibilidades parte de lo que nos ha dado la vida y Dios, ¿no? Sí. Y entonces varios cuestionábamos si lo hacíamos, si valía la pena hacerlo por el hecho de si lo valoraba la gente o no. Al final la conclusión, después de la primera actividad que desarrollamos hace aproximadamente 10 años, nos dimos cuenta que no se trataba de la gente en sí, sino se trataba de nosotros. Uno mismo, claro. De nosotros, ¿no? Claro, claro. De esa sensación que tienes al final de una actividad de ese tipo, y sobre todo de ver, hay una foto, en especial una foto de una niña, en esa publicación que mencionas, Sí. que esa fue la que nos identificó a todos ese día. Fue el martes, si no me equivoco, el jueves, si no me equivoco, y lo más importante para nosotros es la reacción que genera, y sabes, lo más importante para mí hace 10 años cuando desarrollamos la primera actividad es que hubo una identidad impresionante al momento de tener yo una retrospectiva en el tiempo, en donde yo adopté en mis recuerdos la misma postura de los niños cuando reaccionaban al momento de llevarle los juguetes, porque en aquel entonces llevábamos juguetes, payasos, piñatas, bolos, lonchecitos para ellos, ¿no? Lo hacíamos en Navidad y lo hacíamos en el Día del Niño. El Día del Niño. Y entonces era increíble cómo los recuerdos venían cuando yo vivía en esa comunidad, y te recordarás a una gran mujer, era Azul B. de Landeros, Me platicaste la vez sí, pasada que tú recibiste así es. un obsequio Así de ella, es, de manos de y ella. entonces esa sensación la volví a vivir hasta hace 10 años. O sea, y cada vez que hacemos una actividad de este tipo, es esa sensación que vuelves a tener, y vuelves a vivir, decir, híjole, o sea, yo sé que de alguna manera no todos tienen esa posibilidad, y o sea, cuanto más gente haya con este tipo de posibilidades, con este tipo de intención de ayudar a esa gente en situación vulnerable, sobre todo en fechas de este tipo, ¿no? Que son muy importante. sensibles, son muy sensibles. Y yo también estoy a favor de algo. Yo sé que hay mucha gente que dice, si desarrollas una actividad de este tipo, que no la sepan, que sea... No. Para mí por supuesto que hay situaciones en la vida que lo que haga tu mano derecha no lo sepa. Que no lo sepa la... Estoy de acuerdo con eso, pero no en este tipo de situaciones. En este tipo de situaciones tienes que ser inspiracional. Y cuanto más gente haya que se sume a este tipo de causas, independientemente del fondo, pero al final si es a una ayuda directa para las personas, para los niños, para quien sea que requiera esa o que tenga esa necesidad, para mí es fenomenal, es extraordinaria la actividad que se desarrolla. Yo creo que sí, nada más preguntar, no estoy recibiendo audio aquí, sí, estamos bien, ok, ya ves que la vez pasada tuvimos el fantasma del duendecillo del audio. Lo que dices es muy cierto, ingeniero Cuitláhuac Pérez, CEO de Main Steel. Hay cosas que bien dice en un versículo de la Biblia, que lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa la mano derecha. Pero cuando tú presentas una acción que realizaste, motivas, y se trata de motivar.
Es como cuando donas para el Teletón, Exacto. que cuando se desató la campaña de que no le des, que porque bueno, Televisa vino a enlodar un poco, Sí. ¿no? Pero cuando tú ves que una persona aporta 5, 10 pesos, 1000, lo que puedas dar, te motiva y dices, pues voy a ir a 20 pesos, Claro. no me hacen ni más pobre ni más rico, lo voy a dar. Y esa acción que realizaste y que vienes realizando, sí son multiplicadoras, son acciones multiplicadoras de personas que pueden tener también la posibilidad de decir, lo voy a hacer. Hace unos años, 2 o 3 años, nos fuimos a pasar mi esposa y yo las fiestas navideñas a Guadalajara. Al día siguiente, bueno, no, fue el día último, para el día último. Y el día siguiente, tú sabes, el día que es el día primero, pues no hay nada. Sí. Entonces nos salimos a buscar, bueno, ni en el hotel que estábamos, apenas andaban el restaurante así como que todos desmañanados viendo qué hacían de desayuno. Entonces le digo a mi esposa, vamos a buscar un lugar donde desayunar. Y observé algo que me llamó mucho la atención. Vi varios vehículos que se paraban en las esquinas donde estaban las Marías, como les llamamos a las señoras indígenas, claro, con sus niños, y les estaban dando lonches y les estaban dando juguetes. Y eso me agradó mucho. Y eran personas de buen nivel, en buenos vehículos, y entregando y entregando. Y eso, dije, qué bueno que haya personas que lo hacen. Yo te felicito, ingeniero Cuitláhuac Pérez. Muchas gracias. Platicábamos la vez pasada de tu empresa, Main Steel, son 5 áreas. Sí. Porque tienes ya incorporaste el desarrollo de software. Así es. Pero también tienes un área muy importante que es la del agro. Así es. Y me habías platicado en alguna ocasión que hiciste un convenio con alguna empresa, sí, del extranjero. ¿Fuiste a algún evento? No, de hecho fue aquí. ¿Fue fue circunstancial. Mira, una de las unidades o de los sectores que quería incursionar precisamente era el agro, porque pues vengo del agro, ¿no? Como sí, mencionábamos sí, en charlas anteriores, las opciones que teníamos nosotros, como en cualquier comunidad en México, o inclusive a veces hasta en Latinoamérica, ¿no? O trabajas en el campo o te vas a Estados Unidos. No hay otra. No, exactamente. Y entonces, mi abuelo, el papá de mi papá, quien es el originario de Las Hormigas, bueno, descansa en paz, ya falleció, pero quien era originario de Las Hormigas tenía varias parcelas, varias tierras, y las trabajaban mis tíos. Mi papá, por ejemplo, como él fue el único que estudió en aquel entonces, después le siguió un tío, fue el único que no tenía tierras, el único que no tenía parcelas, mi papá, pero nosotros le ayudábamos a mi abuelo, ¿no? Porque esas parcelas son de las que entregaban de ejido y que se iban exacto, heredando. Exacto, así es. Esa parcela la puedes, digamos, subdividir, pero nomás a los varones. Nada más. A las mujeres no había una discriminación así brutal. Es. Ya no. Ya modificaron la ley. Gracias a Dios cambió la ley, ¿no? Y toda mi niñez, o sea, desde que tengo uso de razón, toda mi niñez, de alguna manera yo llegué hasta aborrecer un poco los fines de semana y las vacaciones, porque toda mi niñez era trabajar en el campo, desde preparar la tierra, sembrar, deshiervar, abonar. Debe ser muy pesado. Cosechar, soy muy pesado. De hecho, desde entonces, no recuerdo la edad, pero yo creo que estoy hablando de 5 o 6 años, yo tengo problemas de la espalda porque la mayoría de las actividades se hacen agachado, ¿no? Sí. Y entonces, desde entonces he sufrido y nada más eran 2 opciones, ¿no? O era el campo o era Estados Unidos. Y dentro de todo, digamos, de alguna manera yo llegué a aborrecer el campo. Pues sí, cuando era niño, ¿no? Entonces, no, yo no quería regresar y entonces me fui, estudié, empecé a trabajar, pero conforme avanzas en edad, o sea, vas entendiendo que hay situaciones que fueron buenas en tu vida. Regresa a la querencia. Exacto. Entonces, porque eso te ayudó a formarte, eso te ayudó a ser quien eres hoy como persona, ¿no? Y entonces cuando yo creo la primera empresa en el 2006, yo tenía ganas de comenzar a desarrollar productos para el agro, ayudar a desarrollar tecnología, sistemas, equipo para el agro, y duré como 4 años intentándolo de una manera, intentándolo de otro, tratar de ser proveedor de alguna marca, y no pude. De hecho, me entrevisté con John Deere, con New Holland, con varios para maquilarles y desarrollar equipo, y nunca pude ser aprobado como proveedor para ellos, ¿no? Y por azares del destino, varios amigos coincidimos en algún momento, hace aproximadamente unos 4 años,
Y conocí a un gran amigo, un gran tipo, un gran señor, un gran personaje que se llama Antonio Sandoval, cuya historia de Antonio él actualmente vive aquí en Aguascalientes, pero tiene su negocio en Fresnillo, Zacatecas, se llama Agrotractores de Fresnillo. Y entonces su historia es impresionantemente padre, es muy buena la historia, porque él tomó la decisión de traerse una marca de la India, yéndose él a la India con su esposa, sin conocer, sin hablar inglés, sin hablar ningún otro idioma, para hacer una negociación a la directamente. Mexicana. A la mexicana. Sí. ¿Qué es lo que nos falta a muchos? Tener esa osadía y perder ese miedo, ese pánico que tenemos a lo mismo que hacen los chinos o los japoneses o algunos otros de otros países, a tomar la decisión de buscar nuevos mercados y de establecerse, conquistar, ¿no? Conquistar. Básicamente yo creo que ahí engloba todo lo que tratamos de explicar. Pero se vaya, logra una negociación y es curioso porque obviamente digo, sin hablar de cantidad nada, pero le dice al dueño, yo puedo comprarte ahorita 3, pero quiero la marca en México, ¿no? Quiero la marca de los comprarte 3 tractores, pero me das la representación. En todo México, en todo el país. Y entonces yo reconsideraron todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio que hizo Antonio para decirle sí, vamos a firmar ese convenio. Y él se trae la representación de la marca Sonálica, de los tractores Sonálica aquí a Sonálica. Sí, a Sonálica, a todo México, registran la marca y entonces años después hace una red de distribuidores a nivel nacional. Y ahí es donde coincidimos, ¿no? Coincidimos porque estaban buscando quién también les ayudará a desarrollar implementos y algunos sistemas para el campo. Porque él trae nada más el tractor. Sí, y el tractor ocupa implementos, todo sí. Los periféricos. Sí, pues el tractor solito no hace nada. Exactamente. Entonces coincidimos y entonces hicimos una alianza porque él nos dijo, ¿qué pasaría si nosotros comenzamos a trabajar con ustedes para el desarrollo de todos los implementos y algunos sistemas que requerimos, pero ustedes nos ayudan a establecer una distribución en Aguascalientes? Y entonces ahí firmamos una alianza, que esa alianza va a cumplir 3 años ya en enero. Y entonces comenzamos a trabajar, curiosamente, Rodolfo, en 3 años, de 12 distribuidores de tractores, ahorita somos el número 3. O sea, el número de ventas quiere decir que es significativo. Así es. Una pregunta, Cuitláhuac Pérez, ¿esos motores que se traen de la India tienen refacciones? Porque luego ese es otro de los problemas. Sí, de hecho hay un centro de servicio muy, muy grande. Antonio lo que hizo fue, de hecho Antonio antes se los traía así completamente ensamblados y ya tiene varios años donde tuvo un proyecto que lo apoyó el gobierno federal hace como unos 4 años aproximadamente, donde él desarrolló y construyó una nave donde se ensamblan todos los tractores, es decir, se traen todos los componentes de los tractores, los ensamblan en Fresnillo y los distribuyen a nivel nacional. Y entonces ahí mismo se tiene un centro de servicios muy grande. ¿Tiene su ensambladora? Sí, exactamente. Sí. Refacciones, técnicos. De hecho, nosotros tenemos centro de servicio aquí en Aguascalientes, pero si hay algo un poco más grave, más crítico, estamos a 1:30. No, pues está muy cerca, nada más por la violencia que hay en Fresnillo, que está terrible. Y le desarrollaron ustedes ya como empresa los implementos que son por ejemplo arados, rastras, mezcladoras, todo ese tipo de implementos. Todo lo están haciendo ustedes. Ahorita, por ejemplo, nosotros llevamos de diseño propio y marca propia alrededor de unos 27 implementos ya. Sí, es una gama muy alta. De hecho, nos faltan muchos, pero son los de más demanda, esos implementos. Y ese es un convenio comercial que tienes con la marca, de decir, yo te fabrico en exclusiva los implementos. Y tiene una ventaja él porque no tiene que estar importando. Así es. Que es un costo también muy alto. Nada más con el flete, más los derechos de internación, con eso ya estás fuera del mercado. Así es. Este es un buen proyecto porque algo que necesita en este momento México es seguir desarrollando la actividad en el campo. Sí. Es la única que no se cayó en la pandemia. Sí, es uno de los pocos sectores que lejos de haberse afectado, parte de los sectores de la agroindustria se mantuvieron, pero muchos crecieron en ese aspecto. Mira, ¿sabes cuál es uno de los objetivos que yo siempre he buscado? Cuando contamos la historia de dónde trabajé yo, que hacíamos las cajas registradoras, una de las cosas que me afectó mucho es trabajarle exclusivamente a un solo sector, depender de un solo producto. Es decir, lo que tú mencionabas bien en aquella charla era no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Y entonces eso me afectó mucho y yo comencé con ese proceso de diversificar lo más que pudiéramos. Una característica que creo que esto puede funcionar a nivel estatal, pero también a nivel nacional, pero eso es un concepto muy básico. Yo decía, yo quiero tener varias empresas, no por sentirme que soy un potentado, no.
Yo quiero tener varias empresas porque no quiero que me afecte un colapso financiero, económico o industrial. Es decir, que si tarde o temprano una de esas empresas, su mercado se colapsó, su mercado se vio afectado por X razón a nivel mundial, las otras tienen el suficiente mercado para estarle dando. Déjame ejemplificar o aterrizar un poquito este comentario. Al momento de poner yo la empresa o la unidad de negocio de la agroindustria para distribuir tractores Sonálica, implementos, los implementos son fabricados en otra de nuestras empresas. Es decir, esos implementos generan más fuentes de trabajo, generan más mercado. Sí, no es la misma empresa que está haciendo de todo, no, son áreas independientes. Exacto. Y entonces lo que empiezo a hacer entre todas es correlacionarlas, ser codependientes una de otra, para que entre ellas precisamente tengan la fortaleza de no caerse, ¿no? Y de no depender externamente de algo más. Un ejemplo claro también con la parte de software. Si bien es cierto que nosotros iniciamos la empresa de software con los ERPs, CRMs, es decir, toda la parte administrativa que corresponde a la industria o los negocios, puntos de venta, control de inventarios y lo demás, nuestro enfoque principal es desarrollar software para la industria, de aplicación industrial, es decir, de mover robots, de mover sistemas mecánicos, de mover sistemas eléctricos directamente con el software. Darle inteligencia a los mecanismos. Generar la inteligencia directamente a la maquinaria. Y entonces, como nosotros en el Centro de Investigación estamos desarrollando maquinaria, estamos diseñando maquinaria, el software que se va a aplicar para programar, operar y hacer todo lo necesario para operarla, para darle inteligencia, está siendo desarrollado en Mainsoft, ¿no? Y entonces esa codependencia que estoy creando se puede implementar también en Aguascalientes o se puede implementar también en México, porque es lo que hablábamos, cómo fortalecer el mercado interno, de esa manera. De esa manera. Entonces, la agroindustria sí nace en base a esa razón o ese momento circunstancial con el buen amigo Antonio Sandoval, pero la hemos crecido mucho, ¿no? Hemos crecido mucho en ese aspecto. Cada vez más tenemos más presencia no solo en Aguascalientes. Si bien es cierto que nosotros, nuestra región, para poder distribuir tractores es solo Aguascalientes, los implementos han rebasado ya esa frontera. Ya a nivel regional somos una marca reconocida y cada vez nos identifican más y más y más. ¿La marca de agro es también Main Steel o tiene es Main Steel Agro, así literal, Main Steel Agro. Main Steel Agro. Así es. Y, por ejemplo, las marcas como John Deere, New Holland, ¿ellos fabrican sus implementos o los? No, la mayoría los maquilan. Por eso yo busqué. Y por eso lo buscabas, sí. Y no has regresado a... No, porque ahorita... Porque pues también tiene un buen mercado. Sí, de hecho nosotros la última visita que recibimos de John Deere fue aproximadamente en abril-mayo de este año. Y siguen interesados en que nosotros desarrollemos por completo, porque ya vieron que nosotros comenzamos a hacer nuestros propios implementos, ¿no? Es decir, la marca Mainsteel, en cuanto a implementos, ya se está posicionando muy bien. Regresan ellos en abril-mayo, no recuerdo bien. Todo esto se para por la pandemia, digo, por obvias razones, y con ellos retomamos el tema, yo creo que a partir de 2021. Sin embargo, lo que es importante y lo que es interesante reconocer, Rodolfo, es que de alguna manera nosotros lo que queremos es desarrollar la mayoría de fuentes de trabajo que requerimos. Es decir, necesitamos ser buenos, no solamente necesitamos cumplir, necesitamos ser buenos, necesitamos hacer bien las cosas para que todo ese trabajo que a lo mejor se está haciendo en Estados Unidos o en Sudamérica o en cualquier otro lugar, se venga aquí a Aguascalientes. Y entonces, en ese esquema, pues probablemente ayudas al desarrollo económico, al desarrollo de fuentes de trabajo, a la estabilidad social, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es uno de los principales objetivos que nosotros tenemos, ¿no? El hecho de generar más fuentes de trabajo no es por hacer una labor social, porque al final de cuentas la haces, pero no es el objetivo principal. No, las empresas están para producir. Exacto, exactamente, así es. Y está mal dicho luego por la 4T, pero los empresarios deben de generar riqueza, porque la riqueza es el único tractor, el único motor para crear fuentes de empleo, bienestar, salud, para mantener los gobiernos. Exacto, y a donde voy es, y que los gobiernos las necesitan porque viven de nosotros, que generamos impuestos, pagamos impuestos y de ahí vive el gobierno. Así es. Hay algo aquí importante, ingeniero Cuitlagua Pérez. Ya has incursionado en diferentes áreas. Un área que también no es que deberían de pensar y que no es un área que deberían de decir como que no lo veo importante, es el área de la construcción. Tiene mucho equipo, el área de la construcción tiene mucho equipo que corresponde a la industria metalmecánica y que ocupa también inteligencia. Y muchos equipos de la industria de la construcción
no están todavía ni automatizados ni le han incorporado esa inteligencia que ustedes le están poniendo a sus equipos. Digo, nada más como sí, dato. No, de hecho nosotros ahorita en este momento lo desplazamos, pero uno de los objetivos para 2022 íbamos a comenzar a desarrollar todo un proceso que no solamente para la maquinaria, para la tecnología de la construcción, sino también para minas, que son muy parecidos, pero la proporción del tamaño de las es muy máquinas, diferente, sí, es muy diferente. Son mucho más grandes. Sin embargo, los conceptos son muy parecidos, en palas, en cuchillas, en algunos accesorios que tienen, y también algunos aditamentos son muy parecidos. Entonces, sí teníamos pensado comenzar a invertir en 2020 para preparar un proceso y prepararlo aproximadamente durante 2 años, pero la verdad es, para serte honesto, este año sí no pudimos hacerlo. No, pues es que este año es terrible. Sí. Este año es totalmente atípico. No sé cómo vamos a entrar el próximo año, 2021, porque la situación de salud y de economía no siguen siendo buenas. No. Sigue siendo malo. Pero el sector sí está en la mira. Y a lo mejor con tu asesoría podríamos todavía ser un poco más de certeros en qué podemos desarrollar para la construcción, ¿no? Para la industria, para el área de los municipios, por ejemplo, contenedores, camiones de basura, etcétera, las cajas, ¿también han pensado en...? Sí, de hecho llevamos aproximadamente unos 10 años trabajando con ese tipo de accesorios. Todavía no nos metemos directamente a los contenedores, a los camiones compactadores. Hemos desarrollado muchas refacciones para ellos, pero no hemos fabricado camiones todavía. Sin embargo, contenedores, bancas, basureros o botes de basura, hay muchos accesorios que hemos desarrollado en los últimos 10 años aproximadamente. En el caso de la industria de esta área de agro, ¿cuántas personas tienen? Hay más personas ahí que hay una muy fuerte, ¿no? Que es la automotriz, donde más personal tienes. Aproximadamente en la parte automotriz tenemos alrededor de unos 160 personas, 170 por ahí. En la parte comercial, ahí obviamente vamos a juntar toda la gente que diseña, desarrolla, prototipa, fabrica. Para la parte agro, en el punto de venta son alrededor de unos 8 personas aproximadamente. Pero acá, toda esa parte de ingeniería y producción son alrededor de otras 45, 50 personas. Y también adicional, pues traemos como otras 140 personas en la parte comercial, ¿no? En la parte comercial, que es exhibidores, gabinetes eléctricos y todo lo que hablamos también en anteriores ocasiones. En la parte de desarrollo de software son alrededor de otras 12 personas también, y en el centro de investigación y desarrollo son como otras 14 personas también. Por ahí. Las quincenas deben dolerte la cabeza. Cada que llega la quincena. Sí, por eso te mencionaba que nosotros, de verdad 2020 para nosotros, mira, cuando eres un emprendedor, creo que también es importante mencionarlo, cuando eres un emprendedor y un proyecto te pega, llega un momento donde hay un periodo de tiempo donde te engolosinas con esa situación, con ese proyecto, y donde muchos te identifican como ese gran emprendedor que eres, y gran emprendedor, porque funcionó. Llega un momento, yo creo que el ciclo es como de 2 a 3 años, en donde forzosamente tienes que matar a ese emprendedor y entender que tu responsabilidad es mucho mayor, más allá, o ya llegó a ser más allá de un emprendedor, digamos, un emprendedor que inicia un proyecto. Porque si bien es cierto que durante ese periodo de tiempo te pusieron de ejemplo, tu responsabilidad de lo que acabas de mencionar hace unos momentos, de pagar nóminas, de pagar impuestos, de hacerle frente a los compromisos con los clientes, tienes que estar a otro nivel ya dejó de ser de un emprendedor, ¿no? Tiene que ser un empresario, forzosamente tiene que ser un empresario. Y entonces tenemos que entender que en el momento que tomamos la decisión de ser emprendedor, tienes que hacer una transferencia completamente, y tienes que estar preparado para hacer la transferencia, porque muchos de los que de alguna manera llegan conmigo a solicitar alguna asesoría, alguna mentoría, no entienden que ese proceso tiene que eliminarse, tiene que terminar, porque llegas a un momento en donde hay compromisos con los clientes que no puedes eludir, que de alguna manera por emoción dijiste, sí lo agarro, y obviamente vamos a aventarnos con ese proyecto, pero lo haces con la emoción de que te reconozcan, de que te sigan diciendo, qué bien eres, qué bien haces las cosas como emprendedor. Pero ya un compromiso serio con un cliente es muy complicado realmente poderlo desarrollar si no estás preparado para ello. Claro, porque además firmas contratos, convenios, y tienes una responsabilidad económica si incumples. Esto que me comentas, ingeniero Cuitláhuac Pérez, me hace remontarme a la vida de, ¿cómo se llama? Steve Jobs, que es un sueño, un emprendimiento en una cochera,
y llega el momento en el que el señor se tiene que convertir en el CEO, en el director. Es decir, yo ya no puedo estar tampoco pensando en cómo le voy a conectar, tengo que ya pensar más integralmente. Y aquí es donde suceden los equipos de trabajo, que tus compañeros, tus socios, luego no entienden esa parte. Sí. Y entran los celos y entra un poco las discusiones, decir, oye, pues es que pues si somos iguales, no, bueno, sí, somos iguales, pero yo tengo que ir asumiendo mayores responsabilidades. Y ahí es cuando esa persona logra dar ese brinco, ir escalando, es cuando las empresas crecen, sí. Es cuando realmente logran crecer, cuando no te quedas en el mismo nivel. Sí, es importante, Rodolfo, es importante este punto porque, mira, por ejemplo, manejar una compañía que tenía, cuando nosotros arrancamos en 500 metros cuadrados, 400 operativos, 100 de oficinas y 16 personas. Una de las angustias más fuertes al inicio cuando creamos la primera empresa, fíjate que, o sea, pues mis salarios siempre fueron bajos, ¿no? Siempre fueron bajos. Cuando a mí me llega la primera factura en ese negocio que teníamos que pagar alrededor, casi eran un poquito menos de 20,000 pesos. Créeme, yo empecé a sudar, Rodolfo, porque decía, ¿cómo vamos a pagar esta factura? Sí, no, pues sí. O sea, es increíble, pero ese proceso de crecimiento que mencionas, tenemos que entender que es normal, porque también hay, mira, antes de seguir con este comentario, también hay compañeros que crean un negocio, que se quedan en un tamaño, que se quedan con una responsabilidad y no quieren crecer. Que dicen, aquí está bien, lo cual para mí zona es de confort, sí, cada quien dice esto. Exactamente, pero no es mi forma de pensar, ¿no? Entonces, si tu proceso es seguir creciendo, seguir con proyectos de alguna manera exitosos, liderando un sector, algún mercado, tienes que entender que el proceso que se tiene que vivir es el que acabas de mencionar. Tienes que separarte de la operación, tienes que separarte de responsabilidades rutinarias diarias y tienes que comenzar a crear o a formar un equipo de tal manera que compita contra tus capacidades, contra tu experiencia y contra las decisiones que estás tomando tú. Es decir, que te hagan más fuerte, que te compita en el sentido de que juntos se fortalezcan y comiencen a crecer y comiencen a exponenciar ese proyecto, ¿no? Entonces, sí, a reconocer al líder, así es. Porque así debe de ser. Así es. El CEO es el líder, reconocerlo y que esa parte en la que él trabajaba creando, organizando, puede asumirlo otra persona. Exacto. Ese rol lo debe de asumir otra persona y él debe de estar ya por encima. Ahí es donde se da el crecimiento de la empresa. Y esa proporción tú la vas a ir midiendo dependiendo de la capacidad financiera de la compañía y la necesidad de tu tiempo para dedicarte a otras cosas, es decir, a formar un proyecto integral, un proyecto que tenga ese crecimiento exponencial y no estar atorado o tan enganchado diariamente con la operación o con problemas rutinarios, ¿no? Y tu propia preparación personal. Exacto, porque también pues, si llegas así y no tienes ni preparación, pues vas, claro, de nada te va a servir. Claro, este es un ejemplo, por eso me gusta platicar mucho contigo, ingeniero Cuitlao Pérez, porque siempre se aprende algo, siempre hay algo muy importante que aprender. De todos vamos a aprender, pero las personas que tienen más experiencia, las personas exitosas son las que tenemos que, como le dicen, subirlos a la palestra, subirlos al auditorio para escuchar esas conversaciones, esas experiencias, y que no han sido fáciles, porque tú mismo lo has comentado, no han sido, digo, pues no es llegar, pongo mi empresa y de 400, 500 metros me lo convierto en 10,000, no es así, es todo un proceso. Pero que de ese proceso debemos ir tomando lo mejor. Sí. Aquí lo importante es tomar lo mejor. Sí. Y para nosotros es muy importante, en lo personal y como empresa, darlo a conocer y reflejarlo, porque esto debe de servir para los jóvenes y para los que no estamos tan jóvenes, que también se puede, que con un poco de deseo, de ánimo, de inteligencia, de preparación y sobre todo, lo más importante, el deseo de hacer las cosas, y sí se puede. Sí, también fue un tema que en anteriores ocasiones habíamos platicado, Rodolfo. Una de las cosas que en ocasiones a uno lo incomoda es un comentario que de repente alguien llega, porque hay mucha gente así, ¿no? De decir, ustedes la tuvieron muy fácil, ¿no? Tuvieron mucha suerte. La gente asume que nosotros nacimos así como estamos actualmente. La gente no se, y no tiene por qué, o sea, no se molesta en investigar cuál es la historia, qué hay detrás ¿no? Qué hay detrás de todo lo que pasó para llegar a estar donde estamos. Y no tiene por qué la gente molestarse en investigar. Si hay gente que se dedica a hacer juicios de una manera circunstancial o momentánea, está bien.
superfluos, bien, ¿no? Exactamente. sin tener conocimiento. Pero lo que es importante reconocer es, o investigar, es cada historia que hay detrás de cada una de las empresas o cada uno de los proyectos que existen, como tú bien lo mencionas, aquí en Aguascalientes, porque hay muchos proyectos muy exitosos que han logrado poner sus proyectos o sus productos y servicios más allá de las fronteras de Aguascalientes o de México. Inclusive hay quienes están ya enviando productos directamente a la Unión Europea, etcétera, y que la gente no lo conoce. O sea, yo conozco a muchos porque obviamente me he movido en diferentes sectores, gracias a Dios. Yo me he asesorado con muchos de ellos y muchos se asesoran conmigo. Entonces, es una vinculación que tenemos muy padre en ese aspecto. Pero así conoces a muchos proyectos extraordinariamente exitosos aquí en Aguascalientes, que mucha gente no los conoce. Y lo que es importante es saber que no es cuestión de que nosotros hayamos tomado la decisión en un momento y digamos, quiero poner un negocio y luego 15 años después o casi 15 años después ya es exitoso. Ya. No es así el proceso. Tú lo mencionabas muy bien. O sea, ese proceso lleva varias etapas y no es una como una recta ascendente, no, es una curva, bueno, es una línea que va hacia arriba y luego va hacia abajo y va hacia arriba y luego hacia abajo y luego a veces queda abajo, y ahí es donde tú entiendes que decir, bueno, ya estoy aquí dentro, o sea, tengo dos opciones, o renuncio o me levanto, ¿no? Y entonces esa experiencia que tomas con cada una de las caídas que tienes te va fortaleciendo cada vez más y esa preparación que tú mismo vas metiéndole a tu propio ser o a tu propio equipo de trabajo va haciendo que cada vez el proyecto sea mucho más fuerte, ¿no? Porque y puedes competir mejor. Si tú no estás convencido, tú como líder, si no estás convencido, pues ¿qué le vas a transmitir a tu gente? Así incertidumbre, dudas, angustia, y no, tiene que ser al revés. Tampoco sin mentir, como le hace López Obrador, que dice que ya salimos de la pandemia, pero estamos que estamos en el peor momento. Ingeniero Huitlaco Pérez, estamos prácticamente cerrando el año. Yo quiero hacerte una invitación para que el próximo año sigamos charlando. No pretendemos tampoco robarte tus días de descanso, que normalmente son familiares, pero que el próximo año sigamos charlando porque tienes un área también que es importante, la del comercio. Yo en algunos años le trabajé a FEMSA a través de la construcción de tiendas OXXO. Me di cuenta de la importancia de los mobiliarios. Sí. La importancia que tienen los mobiliarios. Le trabajé también a Soriana en la construcción de tiendas y observé varias cosas ahí en los mobiliarios, pero además hay una historia en Aguascalientes muy interesante y significativa porque le dio trabajo a muchas personas, que es JM Romo, y que ustedes están haciendo, digo, no igual a todo lo que tienen, pero una parte de lo que están haciendo ahí, y que son nichos de mercado también muy importantes y muy interesantes, porque creo que el mercado tiende a uniformarse, a estandarizarse, y ya las tienditas donde le ibas poniendo ahí tus anaquel y todo, tienes que también darle presencia, debes también de darle imagen, y tú tienes también un área ahí muy importante. Sí, como bien lo mencionas, al final la vida y todo lo que con ella conlleva evoluciona, ¿no? Sea negocio, las actividades, hábitos, todo lo que manejamos en vida, el mundo como tal evoluciona. Entonces, si bien es cierto que nosotros conocimos el sector retail, el sector comercio de alguna manera, no puede quedarse ahí. No puede quedarse ahí, tiene que evolucionar, y para eso precisamente es una estrategia que traen casi todas esas marcas, ¿no? Un FEMSA en la parte de Coca-Cola o en la parte de cervezas o alcohol, también en la parte de tiendas de conveniencia, pero hay muchos otros corporativos que manejan estrategias extraordinariamente buenas, ¿no? Como Arca Continental, Coca-Cola Margaritas y muchos otros de los que tenemos clientes actualmente, que también eso es algo interesante. O sea, cuando platiquemos de esa unidad de negocios, te voy a platicar una historia de dónde nace. Es curioso, es una historia súper simple. ¿Por qué nosotros entramos a toda la parte comercial? Es una historia que inicia inclusive en una servilleta, una simple servilleta, en una fondita donde estábamos desayunando con gente de Coca-Cola, en el primer contacto. Es impresionante la historia, pero ahí nace. Y ahorita tenemos clientes como ellos, ¿no? Coca-Cola FEMSA, Coca-Cola Margaritas, Coca-Cola Arca Continental, un Siemens, un Soriana, o sea, clientes de esa naturaleza, ¿no? Así comienzan los grandes proyectos. Yo en alguna ocasión fui presidente de una asociación, de la Asociación Nacional de Empresas Consultoras en Ingeniería Ambiental. Yo tenía una empresa consultora. Yo fui en Aguascalientes el primer perito ambiental, y
constituí esa asociación porque dije, hay necesidad de que vayamos haciendo un intercambio de conocimiento, de experiencias. Y cuando tomé protesta, que fue en el Hotel Quinta Real, comencé con una frase que dice que las grandes tormentas comenzaron con una brisa, o sea, algo insignificante, con una simple idea, con una simple... Sí. Y yo tengo un caso así muy similar de la servilleta y hacer y que funciona. Yo soy un convencido de los hombres soñadores. Sí. El que no puede soñar, olvídate, no puede creer. Hay una anécdota, fíjate que yo leí en un libro donde decía que Henry Ford, después de varios años, cuando ya estableció y creó su emporio, que se dedicaba en esencia a recibir algunos grupos de estudiantes y llevarlos por la primer empresa que lo primer la planta de ensamble de manufactura de vehículos, para darles un recorrido, ¿no? Y que al terminar de uno de esos recorridos estaba en una sala audiovisual y uno de los jóvenes le dijo: señor Ford, es increíble cómo de la nada usted creó este emporio. Y le dijo el señor Ford: está equivocado, joven, no se equivoque en ese aspecto, porque esto no lo cree de la nada, sino esto nace a partir de un sueño, ¿no? Entonces, tiene razón. Pues, el sueño es lo que más vale, pues como que no vas así. Y luego lo vas madurando, lo vas desarrollando y va concretándose, se va cristalizando, es cristalizar. Ingeniero Cuitláhuac Pérez, muchas gracias por acompañarnos. ¿Quieres agregar algo a propósito de que ya estamos en la Navidad? Sí, algo que es importante, yo creo que no dejar a un lado, Rodolfo, es que creo que todos, absolutamente todos, como empresarios, como emprendedores, como soñadores, tenemos muchas metas, anhelos, objetivos que cumplir, o sueños que hacer realidad, y eso es lo que nos debe mover todos los días. Todos los días tenemos que estar enfocados precisamente a no rendirnos, a ser perseverantes, a ser osados inclusive, y no claudicar en el proceso, ¿no? Pero algo más importante que eso es cuidarnos. Porque si no nos cuidamos, ninguno de los objetivos, metas, sueños van a ser posible dentro de algunos días o dentro de algún tiempo. Es importante cuidarnos en estas fechas, sobre todo que hay mucha tendencia de reunirnos, no dejar de cuidarnos y de respetar todas las medidas de prevención. Ahí está. Y no arriesgar a las demás personas, ¿no? Porque a veces también nosotros creemos que si nosotros nos cuidamos, ya no arriesgamos a los demás y no vemos las consecuencias de las acciones que tomamos, ¿no? Entonces, pues yo les deseo en general una extraordinaria Navidad, extraordinarios días, pero sobre todo que se cuiden, ¿no? Porque eso es lo más importante. Para poder lograrnos todos los sueños, objetivos, metas de lo que hablábamos, es necesario estar vivos y es necesario estar saludables. Entonces eso es lo que más les recomiendo, cuidarnos. Sí, sin salud no hay nada. Yo quisiera nada más acompañar o apostillar el comentario que hace el ingeniero Cuitláhuac Pérez cuando dice que no hay que rendirse, cuando tengan un sueño, un trabajo, un proyecto. Y me he de referir a solamente un párrafo de una poesía que me gusta mucho, de un inglés, pero un hombre de nacionalidad inglesa, pero afincado en la India, de apellido Kipling, que dice: cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir, descansar si acaso debes, pero nunca desistir. Nunca debemos desistir. Muchas gracias, ingeniero Cuitláhuac Pérez. Al contrario, siempre un placer.